Qué alentador es encontrarse con un creyente que es abierto, con un creyente que es sincero, con un creyente que es genuino, que no está tratando de fingir ni de impresionar a nadie. Amados, andar en la luz significa ser sinceros, no solo con otros, sinceros con Dios, sinceros con nosotros mismos. Entonces vamos a ser sinceros con los demás. Juntos, aprendamos a escuchar la voz del Señor a través del estudio de su palabra. Aprendamos a obedecer sus principios y que su verdad se establezca en nuestras vidas. Bienvenidos a un discipulado en línea de la Iglesia Cristiana Dios es Fiel. Oh Dios, tus maravillas, enumerarlas no puedo. Si yo anunciaré y hablaré de ellas, no hay tiempo para terminar. Has aumentado, oh Dios, tus maravillas, y ya no puedo contarlas. Misericordia me das día tras día, tu canto en mi boca estará. Grandes son tus obras, poderío y majestad. Tuyo es todo imperio, toda gloria y potestad. Grande es tu dominio, el universo lleno está de tu poder. Grande eres, grandes son tus obras, poderío y majestad. Tuyo es todo imperio, toda gloria y potestad. Grande es tu dominio, el universo lleno está de tu poder. Grande eres. Has aumentado, oh Dios, tus maravillas, enumerarlas no puedo. Si yo anunciaré y hablaré de ellas, no hay tiempo para terminar. Has aumentado, oh Dios, tus maravillas, y ya no puedo contarlas. Misericordia me das día tras día, tu canto en mi boca estará. Oh, grandes son tus obras, poderío y majestad. Tuyo es todo imperio, toda gloria y potestad. Grande es tu dominio, el universo lleno está de tu poder. Grande eres, grandes son tus obras, poderío y majestad. Tuyo es todo imperio, toda gloria y potestad. Grande es tu dominio, el universo lleno está de tu poder. Grande eres, grandes son tus obras, poderío y majestad. Tuyo es todo imperio, toda gloria y potestad. Grande es tu dominio, el universo lleno está de tu poder. Grande, grandes son tus obras, poderío y majestad. Todo imperio, toda gloria y potestad. Grande es tu dominio, el universo lleno está de tu poder. Grande eres tú, son tus obras, poderío y majestad. Sí, Señor. Tuyo es todo imperio, toda gloria y potestad. Grande es tu dominio, el universo lleno está de tu poder. Grande eres, grandes son tus obras, poderío y majestad. Tuyo es todo imperio, toda gloria y potestad. Grande es tu dominio, el universo lleno está de tu poder. Grande eres tú. ¡Aleluya! ¡Apláudale fuerte!
a casa luego de una larga jornada de trabajo, ¿te gustaría una sopita caliente y el control remoto? A mí también me gustaría, después de una jornada agotadora, tomar una ducha caliente, hacerme un facial. ¿Y nuestros 3 hijos? ¿Y el perro? ¿Y el gato? ¿Crees que tu matrimonio está todo bien? Pero realmente no es así. ¿Te ha pasado que en los momentos más difíciles de tu vida tus padres se han preocupado y de corazón te han ayudado? ¿O será más bien que esa ayuda se ha convertido en intromisión? ¿Te ha pasado que ante un conflicto te sacan todos los problemas del pasado? ¿O será más bien que es un cúmulo de problemas mal resueltos? ¿Crees que callándote se esfuman los problemas? O que hablando todo el tiempo del mismo tema, las cosas van a mejorar. El Ministerio de Matrimonios Renovados de nuestra Iglesia pone a disposición de toda la congregación nuestros talleres, tanto de cursos de matrimonios como los cursos prematrimoniales. ¿Qué puede usted esperar al recibir estos cursos de matrimonios renovados? Pues en estos talleres, primero, son totalmente gratis y en cada sesión evaluaremos principios prácticos de la palabra de Dios donde todos estos principios podrán ser implementados en los roles de cada esposo, de cada esposa, en la comunicación verbal y no verbal dentro de casa. También principios prácticos para aplicarlo en sus finanzas, en la intimidad de su pareja y muchos temas más. Todo esto desde la comodidad de sus hogares, ya que una vez por semana se impartirá estos cursos en la plataforma de Zoom, con un grupo reducido de participantes para que el aprendizaje sea más personalizado. Esta es la última semana de inscripciones, así que no se pierda de esta oportunidad. En pantalla se encuentra la dirección de nuestra página donde se encuentran las inscripciones, diosdesfiel.org/matrimonios. Y si usted necesita mayor información o despejar cualquier duda, no dude en contactarse con nosotros al 098-603-7755. Para nosotros será un verdadero privilegio el poder servirlos. Ahora, amados hermanos, nos disponemos en este tiempo para orar y presentarnos delante de nuestro Señor. Bendito Padre eterno, queremos darte gracias, Señor, porque en esta noche tú nos has convocado para recibir de tu palabra. Tú, Señor, eres el que ha preparado este camino y esta enseñanza para cada uno de nosotros. Y ahora, Señor, antes de presentarnos en este tiempo de exposición de tu palabra, queremos, Señor, entregar también los diezmos y las ofrendas y leer, Señor, lo que tu palabra dice en el libro de Malaquías, capítulo 3, versículo 2. ¿Quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador, y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como oro y como a plata, y ellos traerán a Jehová ofrenda en justicia, y será grata a Jehová la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en los días pasados y como en los años antiguos. Amado Señor, nosotros entregamos los diezmos y las ofrendas como una ofrenda grata delante de ti. Lo hacemos, Señor, con conocimiento, con entendimiento, al saber que todo te pertenece. Y es por eso, Señor, que con nuestra actitud de obediencia y de gratitud nos presentamos, Señor, entregando también nuestras vidas como una ofrenda delante de ti. Ahora, cuanto más que la luz de tu palabra va a ser expuesta a nuestros corazones, sabemos que tienes algo especial para nuestras vidas. Gracias, Señor, por usar la vida de nuestro querido pastor Edgar Silva y por traer, Señor, ese
ese mensaje para nosotros, por haber preparado este camino para que nosotros podamos tener entendimiento de tu palabra y prepararnos, pues sabemos que estamos en los últimos tiempos y por eso como iglesia queremos ser plenamente instruidos y capacitados para honrarte a ti en todas las cosas. Te adoramos a ti, te exaltamos a ti. En el nombre de Cristo Jesús hemos orado. Amén y amén. Amada iglesia, muy buenas noches. Siempre bendecidos de poder compartir la palabra del Señor, agradecidos por su cuidado, por su misericordia, por su fidelidad. De manera personal, yo doy gracias al Señor por tu vida, que has apartado este momento para juntos poder entender más acerca de la bendita palabra de Dios. Estamos estudiando esta sección en Primera de Juan, capítulo 1, y quisiera que por favor diéramos lectura al versículo 7 y al versículo 9. El tema del día de hoy es que podemos confesar nuestros pecados. Habíamos visto que podemos ocultar nuestros pecados y eso no está bien. Así como podemos ocultar nuestros pecados y tratar de engañar a los demás, de engañarnos a nosotros mismos e incluso tratar de engañar a Dios. Amados, nosotros podemos y debemos confesar nuestros pecados. Primera de Juan capítulo 1 versículo 7 dice: pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Versículo 9, si confesamos nuestros pecados, no dice si ocultamos, dice si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Amados hermanos, Juan le da a Jesucristo dos títulos interesantes en esta sección, especialmente en el capítulo 2. Y estos títulos son abogado y propiciación, estas dos palabritas. Mire lo que dice capítulo 2, versículo 1 y 2, dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, abogado, primer término, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Amados, es importante que entendamos estos dos títulos, porque ellos representan dos ministerios que solamente nuestro Señor Jesucristo puede llevar a cabo. Consideremos que lo leímos hace un momento. Comencemos con la propiciación. ¿Qué te parece? Más de una vez has de haber escuchado esta palabra y a veces no la entendemos. Él es nuestra propiciación. Si tú buscas esta palabra propiciación en el diccionario, tal vez obtengas la idea equivocada de su significado. Por ejemplo, el diccionario nos dice que propiciar quiere decir apaciguar a alguien que está enojado, apaciguar a alguien que está bravo, fuera de sí. Si esto se aplicaría, este concepto del diccionario, se aplicaría a Cristo, entonces es posible que obtengamos un cuadro distorsionado, incluso horrible, de un Dios que está enojado, fuera de sí, a punto de destruir al mundo, y de un Salvador amoroso, en cambio, que se entrega a sí mismo para apaciguar al airado Dios. Y este no es el cuadro bíblico de la salvación. Indudablemente Dios está enojado frente al pecado, claro que sí. Y lo hemos estudiado acerca de no solo el amor de Dios, sino la ira de Dios dentro de los atributos del Señor. Y claro que el Señor se enoja frente al pecado, pues después de todo, Él es infinitamente santo, santo, santo. Pero la Biblia nos asegura que de tal manera amó
No dice que de tal manera odió, dice de tal manera amó Dios al mundo. Esta palabra propiciación no quiere decir que se apacigua a un Dios que está fuera de sí. Más bien se refiere al cumplimiento de la santa ley de Dios. Dios es luz, en Él no hay tinieblas. Por lo tanto, si Dios es luz, Dios no puede cerrar los ojos ante el pecado. Pero también Dios es amor y quiere salvar a los pecadores. ¿Cómo pues puede un Dios santo, mantener su propia justicia y al mismo tiempo perdonar a los pecadores? La respuesta está en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Dios en su santidad juzgó el pecado en la cruz. Dios, te repito, en su santidad juzgó el pecado en la cruz. Dios en su amor le ofrece al mundo a Jesucristo como Salvador. Dios es justo al castigar el pecado, pero Él también es amor al ofrecer el perdón gratuito a través de lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Así que Cristo es el sacrificio por los pecados de todo el mundo, pero es necesario creer y arrepentirse. Y a la vez Él es abogado, única y exclusivamente para los creyentes. Te repito, Cristo es el sacrificio por los pecados de todo aquel que cree, pero es abogado solamente para los que creyeron. Abogado tenemos, dice, para con el Padre. Versículo 1. Hijitos míos, estas cosas os escribo. Primera de Juan capítulo 2, versículo 1. Primera de Juan capítulo 2, versículo 1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Esta palabra abogado, una vez más, tenemos solo los creyentes. ¿Para quién? Para con el Padre. La palabra que utiliza aquí Juan es la misma que utilizó Jesús cuando hablaba de la venida de la tercera persona de la Trinidad, del Espíritu Santo. Dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Esta promesa del Espíritu Santo es para aquellos que le pertenecen al Señor, que han depositado su confianza en la obra redentora de Jesucristo. No es para todos. El sello del Espíritu Santo, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, dijo Jesucristo. Él os enseñará, les dice a sus discípulos y a todos los discípulos a través de la historia, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. No es para todo el mundo. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. No es para todos, es para el pueblo del Señor, para la iglesia del Señor. Literalmente significa uno que es llamado para estar al lado. Cuando un hombre era citado a la corte, obviamente necesitaba un abogado. Pero este abogado siempre se coloca al lado de aquel que es acusado y a quien el abogado va a defender y va a apelar por su caso. El abogado es alguien que está al lado. Y cuando aquí dice, abogado tenemos para con el Padre, significa que el Señor está a nuestro lado. Jesús, nuestro Señor, consumó su obra en la tierra. Él dijo, yo te he glorificado, le dice al Señor en aquella oración que eleva al Padre, allá en todo el capítulo de Juan 17. Dice, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese, la obra de dar su vida como sacrificio por el pecado. Actualmente tiene una obra inconclusa en el cielo, podemos decir. Él nos representa ante el trono
de Dios. Él es nuestro abogado. En su función de sumo sacerdote se compadece de nuestras debilidades y tentaciones y nos da gracia. Como nuestro abogado nos ayuda, mis amados, nos ayuda cuando pecamos, nos ayuda cuando caemos. Y es ahí que se requiere entonces que nosotros confesemos a Dios nuestro pecado. Dios nos perdona no por nosotros, sino por causa de la defensa que hace nuestro abogado, que es Jesucristo. El Antiguo Testamento contiene un cuadro hermoso de esto. Josué, no de la época de Moisés, sino Josué, en la época de Zacarías, era el sumo sacerdote judío después de que los judíos regresaron a la tierra tras el cautiverio babilónico. Una vez más, no confundas este Josué de Zacarías, capítulo 3, 1 al 7, que yo dejo para que lo leas con calma. No confundas este Josué con el Josué que conquistó la tierra prometida. La nación, en la época de este Josué de Zacarías, la nación había pecado. Y para simbolizar esta situación, Josué, el sumo sacerdote, se presentó delante de Dios con vestiduras viles. Y Satanás estaba a su diestra para acusarle. Recuerda que la palabra de Dios dice que Satanás es el acusador de los hermanos. Así que Dios el Padre era el juez, Josué el sumo sacerdote representando al pueblo era el acusado y Satanás era el fiscal. La Biblia lo llama recuerda esto, la Biblia a Satanás le llama el acusador de los hermanos. Así que daba la impresión de que para Satanás era un caso cerrado. Pero Josué tenía un abogado que estaba a la diestra de Dios y esto cambió la situación. Eso es lo que sucede con nuestro Señor Jesucristo. Ese abogado le dio a Josué vestiduras para cambiarse y acalló las acusaciones de Satanás. Y esto es lo que se tiene en vista cuando Jesucristo es denominado nuestro abogado. Recuerda, esto tú lo puedes encontrar y que tú lo leas con calma. Zacarías capítulo 3, versículo 1 al 7. Zacarías capítulo 3, versículo 1 al 7 es una ilustración vívida de lo que vemos en el Antiguo Testamento y ahora se aplica en el Nuevo Testamento. Esto es lo que se tiene en vista cuando Jesucristo es denominado nuestro abogado. Él representa a los creyentes delante del trono de Dios. Y los méritos de su sacrificio hacen posible el perdón de los pecados del creyente. No es nuestro mérito, no. Es el mérito del sacrificio de nuestro Señor que hace posible el perdón. Por el hecho de que Cristo murió por los pecados de su pueblo, así satisfizo la justicia de Dios, porque recuerdas que la paga del pecado es muerte, puesto que Él vive por nosotros a la diestra de Dios, Él puede aplicar día tras día su sacrificio a nuestras necesidades. Lo único que Él pide es que cuando hayamos fallado, es lo único. Cuando nosotros fallamos, lo que tenemos que hacer es confesar nuestros pecados. Versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de nuestra maldad. Ahora, ¿qué significa confesar? Bueno, confesar pecados quiere decir mucho más que el simple hecho de admitirlo. La palabra confesar realmente significa decir lo mismo, eso significa confesar. Confesar significa decir exactamente lo mismo acerca de. Explico.
Confesar pecado entonces significa decir exactamente lo mismo que lo que Dios dice acerca de ello. Eso es confesar. O sea, si Dios dice que es pecado, que es malo, que es abominable, que algo, robar, embriagarse, pecados sexuales, la hechicería, lo que la Biblia dice que es pecado, al confesar yo me pongo de acuerdo con Dios y digo exactamente lo mismo. Señor, si tú dices que es malo esto y yo lo hice, entonces llego a la conclusión que esto es malo para ti. Escuche la siguiente historia. Un consejero estaba tratando de ayudar a un hombre que había pasado al frente durante una reunión evangelística. Soy creyente, dijo el hombre, pero hay pecado en mi vida y necesito ayuda. El consejero entonces demostró el pasaje que estamos leyendo, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces este hombre sugirió que confesara sus pecados a Dios. Y comenzó con esta oración. Oh Padre, comenzó diciendo este hombre, oh Padre, si hemos hecho algo malo. Aguarde un momento, le interrumpió el consejero. No me arrastre a mí en su pecado. Hermano mío, no es si nosotros hemos pecado. Es mejor que usted arregle sus cosas de frente con Dios, le dijo el consejero. La confesión no es la expresión de una oración amorosa, ni la presentación de excusas piadosas, ni el intento de presionar a Dios o a los demás creyentes. La confesión verdadera es nombrar el pecado, llamarlo de la manera que Dios lo llama. Envidia si es envidia, odio si es odio, concupiscencia, engaño o lo que sea, es llamarlo por el nombre que es. Confesión simplemente significa ser sincero con nosotros mismos y con Dios. Y si hay otras personas involucradas, ser sincero también con ellos. Confesar es más que admitir el pecado, significa juzgar el pecado y enfrentarlo directamente. Cuando confesamos nuestros pecados, Dios promete perdonarnos. Y ahora usted entiende que confesar va más allá que admitir, significa ponerse de acuerdo, es decir lo que dice Dios al respecto. Es lo que no sucede el día de hoy. Si el Señor dice que Él no admite relaciones entre hombres o entre mujeres, porque están cambiando el uso natural. Y viene el mundo y trata de justificar y no se pone de acuerdo con Dios. Entonces, amados, solo el verdadero Hijo de Dios a la luz de la palabra puede no solo admitir, sino llamar, nombrar por lo que es, tal como Dios lo nombra. Cuando confesamos nuestros pecados, claro, Dios promete perdonarnos, pero esta promesa no es una pata de conejo mágica que nos facilita el hecho de desobedecer a Dios después de pocas horas. Salí y pequé y luego me confesé y listo, y así paso todo el tiempo. Dios es fiel y justo. Y estas palabras, mis amados, significa que Dios mira de lejos, no acepta lo que el mundo acepta como normal. El perdón no es ninguna treta barata que Dios ejecuta. Dios es fiel a su promesa y Dios es justo porque Cristo murió por tus pecados y por los míos y pagó la pena ocupando nuestro lugar. Así que la próxima vez que pensemos en pecar,
recordemos que vamos a pecar contra un Dios fiel y justo y un Dios que es amoroso. La limpieza tiene dos facetas, la judicial y la personal. La sangre de Jesucristo derramada en la cruz nos libra de la culpa del pecado y nos da una posición correcta, o sea, nos justifica delante de Dios. Dios puede perdonar porque la muerte de Jesús ha satisfecho su santa ley. Dios también tiene interés no solo de perdonarnos judicialmente, sino el interés de limpiarnos interiormente. Cuando David oró, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Cuando la confesión es sincera, Dios hace una obra de limpieza en nuestro corazón por medio del Espíritu y a través de su palabra. Amados hermanos, el gran error que el rey David cometió en su momento fue el de tratar de encubrir, como vimos, de encubrir sus pecados en vez de confesarlos. Ese es el grave error de muchos. Al igual que David durante un tiempo, en lugar de encubrir, deberíamos confesar. En el caso de David, tal vez por un año entero vivió en el engaño y la derrota. Con razón escribió el Salmo 32:6. Por eso orará a ti todo santo en el tiempo en que puede ser hallado. Ciertamente, en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Salmo 32:6. Él sabía que tenía que orar y tenía que confesar. Nos preguntamos y decimos, ¿cuándo debemos confesar nuestro pecado? Amados, ¿cuándo? En el preciso instante en que lo descubrimos. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Proverbios 28:13. Al andar en la luz, amados, somos capaces de ver la suciedad. Porque cuando alguien camina, transita en medio de tinieblas, en medio de oscuridad, no va a poder establecer la suciedad. Pero cuando empezamos a andar en la luz, entonces tenemos esa capacidad de ver lo manchado, lo sucio en nuestra propia vida y ocuparnos inmediatamente de ella. Esto conduce, hermanos, a una tercera manera de tratar con los pecados. Podemos tratar de encubrirlos, que ya lo vimos. Podemos tratar o debemos confesarlos. Y la tercera, podemos triunfar sobre nuestros pecados. Primera de Juan, ahí en el capítulo 2, hemos leído el versículo 2, te invito a leer el versículo 3, dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Primera de Juan capítulo 2, versículos 5 y 6 dice, recuerde que podemos encubrir nuestros pecados, podemos confesar nuestros pecados y podemos triunfar sobre nuestros pecados. Dice, versículos 5 y 6, pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Amados, Juan deja claro que los creyentes no tienen que pecar. Estas cosas os escribo para que no pequéis, dice en el versículo 1. Estas cosas os escribo para que no pequéis. El secreto de la victoria sobre el pecado se halla en la frase andamos en luz. Andar en la luz significa ser abierto, recto, honesto, sincero. Pablo oró en su momento pidiendo que sus amigos pudieran ser sinceros e irreprensibles ahí en Filipenses capítulo 1 versículo 10. Filipenses 1:10 dice, para que aprobéis lo mejor a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. La palabra sincero viene de dos palabras latinas, sine y cera, con S, sine y cera, que significa sincera. Parece ser que en época de los romanos algunos escultores cubrían sus
errores con cera, lo cual no era inmediatamente visible, sino hasta que la estatua había sido expuesta al sol durante un tiempo. Pero los escultores más confiables se aseguraban de que sus clientes supieran que las estatuas que ellos vendían eran sin cera. Lo mismo, los actores utilizaban máscaras hechas precisamente de cera. Era una actuación sin cera. Amados, es lamentable que las iglesias y las clases bíblicas hayan sido invadidas por personas que no son sinceras, personas cuyas vidas no pueden soportar ser probadas por la luz de Dios. Dios es luz y cuando andamos en luz no hay nada que podamos esconder. Qué alentador es encontrarse con un creyente que es abierto, con un creyente que es sincero, con un creyente que es genuino, que no está tratando de fingir ni de impresionar a nadie. Amados, andar en la luz significa ser sinceros, no solo con otros, sinceros con Dios, sinceros con nosotros mismos. Entonces vamos a ser sinceros con los demás. Significa que cuando la luz nos revela nuestro pecado, inmediatamente se lo confesamos a Dios y le pedimos que nos perdone. Y si nuestro pecado daña a otro, le pedimos perdón a esa otra persona. Pero andar en la luz significa algo más, significa obedecer la palabra de Dios. Mire lo que dice Primera de Juan, versículo 3 y 4, que ya lo leímos, dice: y en esto sabemos que nosotros, Primera de Juan capítulo 2, versículo 3 y 4, y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Amados, obedecer la palabra de Dios. Por eso dice la Escritura, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Andar en la luz significa pasar tiempo en la palabra de Dios, diariamente, descubriendo su voluntad, obedeciendo luego lo que Él nos ha hablado, lo que Él nos ha dicho. La obediencia a la palabra de Dios es prueba de nuestro amor a Él. Te repito, la obediencia a la palabra de Dios es prueba de nuestro amor a Él. Así que hay por lo menos 3 motivaciones para la obediencia. Podemos obedecer porque tenemos que hacerlo, o podemos obedecer porque necesitamos hacerlo, o podemos obedecer porque queremos hacerlo. Amados, un esclavo obedece porque tiene que hacerlo. Si no obedece, entonces será castigado. Un empleado obedece porque necesita hacerlo. Tal vez no disfrute de la tarea, tal vez no disfrute de su trabajo, pero sí disfruta cuando recibe el sueldo. Necesita obedecer porque tiene una familia a la cual alimentar y vestir. Pero un creyente, mis amados, a diferencia de un esclavo o de un empleado, un creyente tiene que obedecer a su Padre Celestial porque quiere hacerlo. Porque el amor es la relación que los une. Si me amáis, dijo el Señor, si me amáis, si verdaderamente me aman, entonces guarden mis mandamientos. Esta es la manera en que aprendimos a obedecer cuando éramos niños. Primero obedecíamos, de pequeñitos, ¿por qué? Porque teníamos que hacerlo. Si no obedecíamos, venían las consecuencias. Muchos dirán, venía la paliza. Pero a medida que fuimos creciendo, descubrimos que la obediencia era sinónimo de alegría y recompensa. Así que comenzamos a obedecer porque suplían ciertas necesidades de nuestra vida. ¿Sí?
Mira, si obedeces, si cumples con las tareas, si tienes tu cuarto ordenado, entonces te vamos a llevar de paseo, entonces vas a tener este juguete de regalo. Mira, pero una señal de verdadera madurez es cuando comenzamos a obedecer por amor. Los bebés creyentes, aquellos que comienzan en el caminar cristiano, deben ser constantemente advertidos, y esta noche te advierto. Y los creyentes bebitos deben ser constantemente recompensados, ¿te has dado cuenta? Pero los creyentes maduros, ellos ya escuchan la palabra de Dios y la obedecen simplemente porque le aman a Él. Andar en la luz involucra honradez, obediencia y amor. También incluye seguir el ejemplo de Cristo y andar como Él anduvo. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 6 dice: el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Desde luego, nadie se convierte en creyente por seguir el ejemplo de Cristo y después de entrar en la familia de Dios de manera automática llegamos a tener este tipo de entendimiento y obediencia. No, tenemos que con el pasar del tiempo, con estudiar la palabra de Dios, con poner nuestra mirada en Jesucristo, considerar su gran ejemplo, el del Señor, ese gran ejemplo de vida, la tomamos como modelo a seguir. Entendemos lo que significa ser discípulo. Esto es lo que quiere decir permanecer en Cristo. Cristo no es solo la propiciación o sacrificio por nuestros pecados. Él también es nuestro abogado, o sea, nos representa delante de Dios, sino que también es el modelo perfecto para nuestra vida diaria. Así que la declaración clave aquí es como Él. Mire, primera de Juan 1:6, el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Tenemos que andar en la luz como Él está en la luz. Tenemos que purificarnos así como Él es puro. Tenemos que ser justos, hacer justicia, así como Él es justo. Andar entonces en la luz significa vivir aquí en la tierra de la manera que Jesús vivió cuando Él estuvo aquí y como Él está ahora en el cielo. Esto tiene aplicaciones prácticas para nuestra vida. Por ejemplo, ¿qué debe hacer un creyente cuando otro creyente peca contra él? La respuesta: que los creyentes deben perdonarse unos a otros, como Dios también nos perdonó a nosotros en Cristo. Andar en la luz, siguiendo el ejemplo de Cristo, afectará el hogar. Se supone que los esposos deben amar a sus esposas, ¿cómo? Como Cristo amó a la iglesia. Se espera que los esposos cuiden a sus esposas, ¿cómo? Como Cristo cuida a la iglesia. Y las esposas tienen que respetar y obedecer a sus esposos. Nuestra responsabilidad es hacer lo que Jesús haría en cada área de la vida. Termino. Como Él es, así somos nosotros en este mundo. Debemos andar, o sea, vivir como Él anduvo, o sea, como Él vivió. Jesús mismo les enseñó a sus discípulos qué significa permanecer en Él. Y lo explicó en base a esa ilustración que en su momento lo estudiamos, acerca de la vid y los pámpanos. Tal como el pámpano obtiene la vida permaneciendo en contacto con la vid, así el creyente recibe su fortaleza al mantenerse en comunión con Dios. Permanecer en Cristo significa depender completamente de Él para todo lo que necesitamos, de manera que vivamos para Él y le sirvamos. Termino con esta idea diciendo una vez más: permanecer en Cristo significa depender completamente de Él. Para todo lo que necesitamos, dependemos de Él. En la lista de tus necesidades, dependemos de Él, tú y yo.
Y permanecer en Cristo no solo es depender, sino que es vivir para Él y para su servicio. Entonces, si te das cuenta, es una relación viviente. En la medida en que Él vive a través de nosotros, entonces somos capaces de seguir su ejemplo y andar como Él anduvo. Pablo expresa perfectamente esta experiencia cuando dice: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Señor, te damos gracias por esta enseñanza, porque esta realidad del pecado, nosotros podemos tratar de ocultar, o podemos confesarlo, o podemos experimentar la victoria sobre el pecado. Señor, gracias porque nos has dado las herramientas, porque tú mismo eres nuestro abogado. Tú eres quien intercede en favor de nosotros. Y aunque estamos viviendo en este mundo momentos tan difíciles, tan complejos, donde hay tanto dolor, tanto sufrimiento a nivel de familias, de sociedad, de naciones, Señor, sabemos que nuestras vidas están en tus manos. Ayúdanos a permanecer en ti. Dependemos solamente de ti. Que tu bendición sea sobre tu pueblo, en los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Dios les bendiga, amados. Este fue un discipulado en línea de la Iglesia Cristiana Dios es Fiel. Esperamos que este tiempo haya sido de edificación para su vida. Gracias por habernos acompañado y por compartir este mensaje con otros. Si necesita ayuda o más información, no dude en contactarnos. Será para nosotros un privilegio servirlos. Dios los bendiga.